Es realmente una vida llena de aventuras en las que ha logrado siempre encontrar el tiempo, la entereza, la templanza para distanciarse de alguna manera como testigo y escribir crónicas maestras. Una de las piezas más recientes de este trabajo es La caída de Bagdad, sobre la guerra de Irak. John Lee Anderson fue de los pocos periodistas norteamericanos que se quedaron en Irak, y una de las cosas más difíciles que se tienen que hacer en el periodismo es tener que obtener noticias ante personas que podrían eventualmente considerar que alguien como John Lee pertenece al enemigo. Hay una guerra, el enemigo es Estados Unidos está bombardeando, y sin embargo John Lee logra en esas circunstancias la empatía necesaria para hablar con los testigos y hacer un retrato ejemplar de la caída de Bagdad, hecho a lo largo de varios meses. El libro más reciente de John Lee Anderson que ha publicado Anagrama es el dictador, los demonios y otras crónicas, en donde él hace una serie de semblanzas relacionadas con personajes de España y de América Latina. Entonces, por la variedad de horizontes de John Lee Anderson, creo que esta es una muy buena oportunidad para que hablemos del género de la crónica, el periodismo y la manera de construir historias de un maestro del género como John Lee Anderson. Yo quisiera que empezáramos esta plática, John Lee, con un tema que es el del perfil. En América Latina no estamos tan acostumbrados a hacer perfiles largos, entre otras cosas porque no siempre hay una revista que te pueda dar 20 páginas, 30 páginas para desarrollar a un personaje, y muchas veces porque la técnica del perfil necesita de trabajar bastante con un personaje, de bastante tiempo de explorarlo. Yo te quería preguntar, primero que nada, cómo hacer un perfil interesante de un villano, que es algo que tú has hecho extraordinariamente. Tú tienes un perfil de Pinochet, tienes otro de Hugo Chávez. Me da la impresión que una de tus técnicas es no centrarte solo en él como protagonista, sino buscar gente que te pueda decir algo de él, no enemigos, porque a los villanos les sobran enemigos y podrían decir cosas muy maniqueas en contra, pero me da la impresión de que tratas de acercarte, por ejemplo, a la familia de Pinochet o al psiquiatra de Hugo Chávez para obtener esto. Entonces, ¿cómo hacer un retrato humano de alguien que a ti mismo como periodista no te simpatiza? Claro. Bueno, gracias Juan, gracias a todos por estar aquí y al Jai por invitarme. En efecto, o sea, creo que yo no tenía una ciencia, ¿no? Esto nace un poco sobre todo, soy uno de los más autodidactas de periodistas y me inventé sobre el camino, ¿no? La experiencia, los malos vericuetos en los caminos sazonan a uno. Y entonces, pero cuando se plantea un perfil que en realidad es el mismo proceso que si uno se plantea, bueno, voy a escribir la biografía de esta persona. Mi máxima suena quizás grande, pero no es demasiado pretencioso, es buscar la verdad de la persona. Ahora, claro, es una realidad, es una verdad quizás subjetiva porque es la mía, pero intento ser justo con lo que, en mi afán de objetividad, luce como su entorno, su realidad. Con Pinochet yo tenía delante una ayuda en el sentido de que los sondeos indicaban de que en momentos en que yo lo perfilé, 30 y tanto % de la población lo detestaba, ¿no? Y otro porcentaje lo veneraba. Había muy pocos chilenos que andaban entre medio. Eso explicaba de que él tenía raíces, o tenía apego, tenía un entorno. Había un fenómeno que yo llamaría el pinochetismo, bueno, tenía un nombre. Entonces, antes de llegar a él, yo tenía que
pasar revista. O sea, como periodista, para lograr la entrevista inicial con él, yo tenía que pasar revista ante un sinfín de allegados de él. Y tenían que interesarme en ellos, ¿no? A través de un par de semanas llegan a intercambiar voces, opiniones sobre uno, y si ellos estiman de que no vale la pena, claro que no marcha. Entonces es un trabajo diplomático, por supuesto, pero además implica interesarte en la persona y su fenómeno, y tiene que ser un interés sincero. Entonces yo realmente me convencí de que yo tenía una sincera interés, un interés honesta y objetiva en este fenómeno, que me parecía a mí una plaga en la sociedad chilena. Si bien era una democracia, ¿cómo es que todavía tenían el ex dictador de senador vitalicio, ¿no? Un poco el elefante en el salón, ¿no? Que nunca se va. Y entonces yo quería entender ese fenómeno. Tenían que entender, por ende, entonces, un poco la idiosincrasia chilena, al menos la chilena en ese momento, para luego entender a Pinochet. Y sí, yo recurrí a la hija que había montado una fundación alabando las grandes proezas de su papá. Entonces, había un libro fascinante que hizo, grande, más grande que esta mesa. Creo que llamaba Pioneros del Destino, una cosa así, Augusto Pinochet, prócer del futuro, algo así, muy lapidario. Y me di cuenta porque claro, es la vitrina de él o sus allegados ante el mundo. Una de las cosas que más destacaban era el hecho de que él había construido una carretera al sur, había unido una parte difícil del país que era difícil por muchos lagos, y entendí que eso era sumamente importante para él. Luego me di cuenta que él era, en mis indagaciones previas a la entrevista, de que él era un adepto a los Césares romanos, así como con Napoleón. Entonces me di cuenta que había algo que emergía aquí, un interés de él en lo que yo consideraría el poder absoluto, ¿no? Sí, y un respeto a Fidel Castro también, sí, como líder. Eso es una cosa súper interesante. Un respeto a Fidel Castro, que luego lo supe en la entrevista, y no solo eso, con Mao. No, un gran respeto con Mao. Y entonces por ahí entendí que él realmente le fascinaba el poder, y pude entrar por ese lado, ¿no? Claro, uno busca maneras pensando que iba a ser una sesión muy corta con él antes de llegar. Yo hice todo lo que podía para prepararme, ¿no? Porque tenía advertencias de que a lo mejor caía al último momento. Él no se había entrevistado en muchos años, consideraba en general la prensa como una arma más de la subversión internacional, ¿no? La conspiración sionista, subversiva, marxista, en contra de la gente bien del mundo. Entonces yo tenía que fajarme con todo eso. Pero en la entrevista como tal, era muy parco, muy huraño, muy seco, muy militar. Y solo comenzó a ablandar cuando le entré por su carretera austral, sí, Napoleón, los romanos, y ahí comenzamos a extenderlo y logré finalmente el acceso que me era muy necesario, sí, para el perfil. ¿Qué quiere decir? Además, andanzas con la hija, con amigos, un almuerzo en la casa de uno de los hijos, en donde él y el mejor amigo de él, casado con una ex Miss Chile, pasaron todo el tiempo del almuerzo hablando cómo, creo que era el amigo, había robado una antigüedad de Camboya, había logrado meterlo de vuelta en Chile, sí, que me parecía una cosa tan amoral. Sí. Y reflejaba un poco el entorno de ellos, que no se daban cuenta cómo lucían a otros. Uh-huh. Estaban en una burbuja. Entonces yo pude tratar de ambientar esa burbuja y así mejor perfilar a Pinochet. Uno busca crónicas dentro de un perfil. Sí. Hay una amiga de la familia de Pinochet que un día me invitó a ir a la casa de un señor, un capitán de una viñeda, un dueño de una viñeda muy aristocrática,
pero nunca había manejado porque era el día de su guardaespaldas, pues era el día de Franco de guardaespaldas. Entonces yo me ofrecí manejar, pero no conocía Chile ni los caminos de Santiago. Entonces muy rápidamente nos perdí en una barriada, una villa miseria de los chilenos, que no es tanto, pero igual para Chile es mucho. El efecto en esta señora, muy allegada a la familia, era contundente. Se puso histérica y comenzó a gritar. Se puso más y más histérica a medida que yo fui adentrando en la barriada, y dijo en algún momento un exabrupto: vuelve, aquí es donde salen todos los terroristas y ladrones y homosexuales, así, algo así, no sé qué. Había los tres malos, eran creo que 3 o 4. Y lo repetía varias veces hasta que tuve que hacer media vuelta y ir por un camino ilegal para volver a la autopista. Pero era otro reflejo de lo que era la familia, que era la dictadura, que era un poco la psicología de los que habían tomado el poder y todavía lo querían aferrarse a ello. Entonces uno busca crónicas que ayudan a ambientar en un perfil, ayuda a pensar en aquello como una especie de, suena un poco pretencioso, pero como quizás componer una canción o una sinfonía con muchos instrumentos. Y que se van Entonces, claro, porque necesitas que el tiempo transcurre para darle tiempo, para estirar el tiempo, pero no puede ser un estirón falso, tiene que ser algo que sirve, que ayuda, que nos educa, que nos adentra más en el personaje.